El vértigo, griterío e intensidad de la política real. Política real. Traducida por Facundo Pérez. En Barullo Político. Salsa picante de objetividad en las papas fritas del periodismo servidas en el bar del pluralismo y la verdad. Facundo Pérez, bienvenido, ¿cómo te va? ¿Qué haces? Jingle de campaña que lo que intenta hacer es generar una misión no publicitaria, sino informativa, periodística y objetiva para que los humildes sepan bien que el voto correcto es Chiacho 2023. ¿Cómo va? Muy bien. Acá peleado. Yo, no, hace mucho, yo tenía muchos guardados. Una te tengo que dar. ¿Cómo te va, Facundo Pérez? Bienvenido, ¿cómo va eso? Bien, todo muy bien. ¿Vos cómo estás? Bien, contento. La verdad que el día es horrible estar contento. No hay nada más improductivo que la felicidad, ¿no? Nada. Hace mucho frío. Un frío imposible, pero acá hay una calefacción, acá dentro de todo está tranquilo, pero bueno, hace mucho que no sentía este frío, pero bueno, contento por la victoria también de ayer, digo, muchos sentimientos, una especie de arcoíris de sentimientos dentro mío. Estás allí, estás en Monk, estás con nuestro querido amigo Nacho. ¿Cómo viene eso, Nacho Horta? Bien, por suerte bien, con los colores de tu equipo, el rojo, mirá. en conmemoración, en honor a la victoria de ayer, así que felicitaciones a vos y a todos los hinchas independientes que nos escuchen, que estén ahí en Cítrica, no sé, felicitaciones, al fin pueden festejar algo, qué sé yo. Al fin. Y luego decir que es verdad, este frío es un frío asesino, pero yo me quedo con lo lindo que estuvo el sábado, un día primaveral, y fue un muestreo de lo que nos espera. Esperemos una primavera soñada, esperada, con buenos resultados electorales afines al pueblo y con baja de casos sostenida. Esperemos que sí. Pero tenemos todos los factores para algo similar a la primavera alfonsinista, mucho arte, un destape, un presidente radical. Hay un montón de cosas que se hacen. Facundo Pérez, hay obviamente un montón de... Estamos en campaña, bueno... es la segunda, estamos ya en la tercera semana, ¿no? Segunda semana de campaña. Hoy arrancan a circular, ya arrancaron los spots televisivos. Hablamos un poquito de lo lindo que para los nerds de las elecciones, como somos nosotros, ir a una plaza, cualquier plaza, un sábado a la mañana en elecciones, y es llevarse un montón de volantes desde Juntos o Frente de Todos, que son las principales fuerzas, hasta de... Bueno, fuerzas más pequeñas que la están luchando. Justo recién mandé un mensaje muy lindo, hay una publicación, la gente de la lista verde y social, que es una lista que por ahí la pelea más de abajo, pero es un gran día para nerdearla, ¿no? Sí, totalmente. Y con esto ya me meto de lleno en el tema que hoy aquí nos compete. Es lindo, es verdad, es lindo los sábados ir a las plazas y ver los puestitos de campaña y entrega de afiches y gente hablando con la gente misma de los puestos, debatiendo, etcétera. No te lo recomiendo a la tarde y menos si estás en Palermo, porque a mí el sábado pasado me sucedió que mientras iba por Palermo, andando en bicicleta a la tarde, me topé con una enorme cantidad de gente, bueno, quizás no al nivel de una movilización masiva, pero sí que ocupaban importante parte de la vereda, todos vestidos de amarillo, gritando, el 80% sin barbijo, un descontrol total, que era el acto que llevó adelante Javier Milei, ¿no? Precandidato por la coalición La Libertad Avanza en Cava. Yo como zona sureño, coterráneo tuyo, me siento traicionado. En Palermo en bicicleta. Faltaba que me dijeras, estaba yendo a buscarme un avocado toast y te desafilio del club de la zona sur. Mirá, escuchame una cosita. Acá, si hay uno de los dos que vive a base de brunch, sos vos. No. Así que, por favor, un poquito de respeto. Fui al Parque de la Memoria, un lugar que recomiendo muchísimo. Muy bello el Parque de la Memoria. Fuerte también ir ahí. Y bueno, a la vuelta anduve en bicicleta. Estaba lindo el día, ¿por qué no voy a andar en bicicleta? Solamente 5 veces a la semana como brunch. En Villa Crespo, no me falta este respeto. No, somos dos. Recorremos, ahí está. Y también recubrimos también, las recubrimos con nuestra belleza y soltura, la capital federal. Y es cierto, el sábado pasado, hace 48 horas, si andábamos por Plaza Holanda, como es tu caso, Facu, nos íbamos a topar con el acto de
Javier Milei, lanzando su precandidatura a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. La Libertad Avanza es la fuerza que lo acobija a este economista anti-keynesiano. Tengo un recorte, como un párrafo de cuál fue la cobertura de La Nación, digo, no es de página, no tenía nada malo si fuera de página, pero entendemos que sería más crítico, en este caso La Nación. ¿Te leo un poquito con lo que fue la cobertura? Por favor. Javier Milei en Plaza Holanda lanzó su campaña con fuertes críticas a la casta política. Dice el cuerpo de la noticia: hay que derrumbar el modelo defendido por la casta política, que lo único que ha generado es transformar el país más rico del mundo en uno de los países más pobres del mundo, dijo Milei. Hoy comienza la reconstrucción de la Argentina. El año pasado festejaba acá mi cumpleaños y me comprometía a que me iba a meter en política, que me iba a meter en el barro para sacar a los políticos con patadas en el culo. Hoy las propuestas necesitan sumar la consigna libertad. Nosotros, quienes queremos al liberalismo, dice Javier Milei, nos basamos en el respeto irrestricto del proyecto de vida del otro, basado en la libertad, la vida y la propiedad privada. Los otros decían que amaban a los pobres, pero los multiplicaron. Bueno, uno de los fragmentos del largo discurso ante miles de personas, en su mayoría jóvenes, de Javier Milei en Plaza Holanda el último sábado. A mí hay algo que me dispara automáticamente esto, que es como una preocupación, pero la quería compartir. Pero antes vos estuviste ahí, digo, casi que inconscientemente tu sentido arácnido periodístico, cual Peter Parker, que era periodista, Peter Parker también, te llevó sin saberlo ahí. ¿Querés contarnos algo de lo que observaste, lo que sentiste? ¿Cómo fue ese encuentro? Sí, totalmente. Creo que algo a tener en cuenta al analizar, en este caso, a Javier Milei y a las fuerzas libertarias y todo lo que el discurso que esto lleva adelante, esta cuestión de la libertad, etcétera, hay que entenderlas no solamente como un sector extremista desde un lado liberal, esto de anarcocapitalista, libertario o lo que fuese, sino que para jugar políticamente lo que hacen estos sectores es aliarse con el conservadurismo y la derecha. Digo, no es un liberalismo que simplemente va a la libertad de ciertas decisiones, derechos o lo que fuese, que podemos estar de acuerdo o no, en mi caso no, en ciertas cosas, sino que se alía realmente con partidos conservadores que le brindan esto mismo, ¿no? Como la cuestión territorial, la cuestión partidaria, la cuestión de afiliaciones, etcétera. Y por eso vemos, por ejemplo, a alguien como Juan José Gómez Centurión, que no debe haber hablado de liberalismo en su vida, por lo menos no en los términos que habla Milei, aliado a este precandidato, a Javier Milei. Entonces hay que entenderlo realmente como un amplio cóctel de pensamientos, ideologías, conceptos súper libertarios o liberales, de derecha, conservadores, ultranacionalistas, y con todo la misoginia, por ejemplo, que esto trae acaparado, ¿no? Como por ejemplo figuras como Agustín Laje, hablando de, no sé, la ideología de género, ganar la batalla cultural, etcétera. ¿Sabés qué? A mí lo que me gusta de lo que va a suceder acá, que ya está sucediendo, es que, bueno, a ver, claramente no estamos de acuerdo con Javier Milei, me animo a decir en nada, y aún así vamos a problematizarlo porque está bueno el desafío, digo. Sería muy sencillo decir Javier Milei, forro, punto, listo, y hablamos de lo que nos cae bien, pero esto es parte de la política que elegimos consumir y que también está, digo, ya está bueno que no lo subestimamos y que nos tomamos el tiempo para analizarlo. Hay como dos cosas que me preocupan. La primera, la segunda, mejor dicho, va por el lado de cómo nos afecta a nosotros. En mi caso, yo voté al Frente de Todos y me gusta ser crítico de mi espacio, me gusta problematizarlo, y un poquito el rol de la juventud en eso, me gustaría charlar en algún momento, pero antes que eso, a mí me preocupa, él habla de sacar a patadas en el culo a los políticos. Yo entiendo que para Javier Milei y la gente que apoya a Javier Milei, los políticos son la causa del problema. Digo, hay una casta política que nos chupa la economía, nos chupa los impuestos y no hacen nada. Son parásitos que viven del Estado para mantener un status quo desigual. Yo creo que esto es una lectura incompleta. Yo creo que la democracia representativa, indirecta, que tenemos, en donde nosotros no velamos por nuestras propias opiniones y no debatimos personalmente en el foro elegido por nuestro sistema, por nuestra constitución, que es el Congreso. Nosotros elegimos representantes por una cuestión matemática y por una cuestión fáctica, de que no podemos ponernos de acuerdo 40 millones de personas. Entonces elegimos representantes. ¿Eso tiene fuga? Seguro, sí. ¿Hay alienación en los políticos? Totalmente. ¿Hay políticos que son votados y luego se dan vuelta? Pero por supuesto. ¿Hay dinosaurios en el Congreso? Claro que sí. Afortunadamente,
afortunadamente, aún con todas esas fallas, tenemos el mejor sistema que conocemos, como en la historia reciente y que concebimos, que es la democracia. Una democracia que es tremendamente joven en nuestro país, una democracia que tiene una historia muy violenta detrás, digo. No hablamos de la historia antigua argentina, de tiempos fundacionales del país, cuando se perseguía, se mataba, se violaba. Hablamos del año 76 al 83, la dictadura genocida, la cual incluso aún terminada ha padecido ya Argentina con un sistema democrático, intento de golpe de Estado, violencia policial, gatillo fácil, desaparecidos en democracia. Digo, es una democracia que está en construcción, si queremos que está sentada, sonamos. ¿A qué voy con todo esto? Él habla de sacar a patadas a políticos en el culo, y es grave porque Argentina tiene, el sistema que tenemos, constitucionalmente hablamos, contempla él, ante diferentes motivos, le hace desafueros, le hace lo que fuere, cualquier ilícito cometido, hay tácticas, hay formatos de remoción de diputados, senadores, gobernadores o presidentes. A mí me parece que obviar eso, si fuera ingenuo, diría es una ignorancia, no entiende que cuando entra al Congreso, Javier Milei no va a poder agarrar a un diputado que no le guste y darle una patada en el culo porque no le cae bien, porque dice que es un comunista, porque cuando pasaba eso eran las horas más trágicas de nuestro país. O eso, yo si fuera ingenuo diría, bueno, para ahí no lo entiende, no leyó esa parte, faltó a esa clase. O decir, no, esta gente realmente propone dar patadas en el culo a nuestros representantes que votamos, que fueron electos por voto popular, porque no simpatizan, porque para todo lo que no se asimila a su ideología es comunismo, es marxismo, un montón de eso sí, son pelotudes grandes como una casa, como decir que este gobierno es comunista. Me parece que es no entender la realidad, no haber leído o tomarnos por idiota a los que no adherimos a sus ideologías. Me preocupa eso. Siento que está obviando una parte importante del sistema que él va a representar y me preocupa que me genera curiosidad. ¿Qué va a hacer una vez electo Javier Milei? Yo creo que va a llegar al Congreso. Sí, creo que le pueden dar los números para llegar al Congreso, creo. ¿Cómo va a afectar al debate una persona que quizá no tenga mucha representación en el Congreso y que va a tener que pactar y deambular en un área de permanente acuerdo, desacuerdo, granjeo? No entiendo por qué obvia esa parte, y si tuviera que pensar mal diría que está obviando que hay representantes electos popularmente que le pueden caer mal, pero que no tienen por qué recibir patadas en el culo. Me da por las pelotas eso, como alguien que va y que vota. Sí, entiendo totalmente. Yo creo que eso se va a terminar licuando en el funcionamiento mismo del Congreso. Creo que responde más a una cuestión, no digo que no lo piense, creo que sí, pero que también funciona más desde una cuestión marketinera electoralmente, por más de que lo mantenga siempre, digo, funciona más como un discurso más que lo que puede realmente llevarse a cabo. Pero digo, dos cosas quiero decir. Una, yo veo en Milei ese mismo discurso que se ve, por ejemplo, se vio en Trump, que se vio en Bolsonaro, ¿no? Esa cosa muy antipolítica de una persona que viene totalmente contra la casta política, incluso en el caso de Trump, una persona totalmente outsider de la política misma y hablando en esos mismos términos, ¿no? De la casta política, de la clase política como el origen de todos los males, etcétera, etcétera. Y hoy escuchaba en un programa de radio, le hicieron una entrevista justo a Milei, y hablaba de que él le gustaría, cosa que no se puede, pero le gustaría renunciar a su dieta en caso de ser electo, y que cree que todos los representantes del pueblo deben trabajar ad honorem en el Congreso y qué sé yo. Eso puede sonar, en el sentido común, una causa muy justa, digo, qué bueno que se haga política ad honorem y por el bien del pueblo y qué sé yo. Pero termina siendo, en un contexto de organización socioeconómica capitalista, un factor de exclusión de ciertas personas, porque digo, si vos laburás de legislador, si vos laburás de diputado en este caso, por ejemplo, tenés que dedicar tu vida, tu trabajo y lo que quieras a eso, porque digo, es una profesión, se profesionaliza hoy el ser diputado, ¿no? No es que uno tiene un trabajo y es diputado, no, se es diputado y se labura 24/7 para eso. Entonces, si vos no vivís de lo que cobrás por ser diputado, es que hay o tenés los medios económicos para solventarte el tiempo, esos 4 años que dura tu mandato, tu banca, lo que fuese, o tenés a alguien que te financia a vos como diputado. Y si tenés a alguien que financia a vos como diputado, empezás a defender otros intereses, no intereses ideológicos o de lo que vos creés que sería el bien común o lo que fuese, sino que, por ejemplo, hay empresas que te bancan por ser diputado y vas a defender los intereses de esa empresa. Entonces, ojo con ese discurso de decir los diputados, los senadores no tienen que cobrar un sueldo, lo que fuese, porque ahí es donde aparece con más fuerza o con mayor representación quien tiene el capital económico.
Ujú. Estamos con Facundo Pérez conversando acá en Barullo Político. Le mandamos un saludo muy grande a la gente del programa. Hemos tenido la chance de charlar con ellos. Es quien nos brinda las imágenes que veíamos de la cobertura allá en Plaza Holanda. Un acto muy concurrido de Javier Milei lanzando su precandidatura a diputado nacional. Dar patadas en el culo a la casta política fue una de sus principales promesas de campaña. Me parece que, de nuevo, hay una problematización que podemos y debemos hacer, ¿no?, sobre la representación, que está muy piola. Me parece que, como ya lo mencionábamos acá, bien lo mencionabas vos, hay un montón de factores que toman Milei de esto y los adereza con la propia retórica. Bueno, acá vemos en pantalla Victoria, creo que es Victoria Villarruel, espero no estar pifiando, con una retórica extremista, con una retórica que tiene factores que representan a la peor época, en mi humilde opinión, y creo que vamos a estar todos de acuerdo, que ha atravesado la historia de nuestro país, que es la dictadura militar. Por ejemplo, decir zurdos de mierda van a pasar como el orto. Digo, podemos hacer memes, podemos entender que lo dice como una especie de epíteto de campaña, un llamado de motivacional. Zurdos de mierda van a pasar como el orto es una frase que antes que le dijera Milei era asignada a algo que tranquilamente se podía repetir en la ESMA. ¿Estoy diciendo que Milei abona la ESMA? No soy tan imbécil. Pero no hace falta legitimar a un militar para atraer la peor parte del discurso de esa época y reivindicarlo y contextualizarlo en otro sitio, en otro lugar, por ejemplo en Plaza Holanda en 2021 ante un montón de pibes jóvenes. A mí me gustaría tocar eso, porque voy a hablar de los pibes jóvenes. Hay una platea muy juvenil que sigue a Milei, de una edad, a mí la palabra que me sale decir es muy jodida, como son los 17, 18, 19 años, muy jodido, donde uno se está descubriendo, uno no sabe a veces qué hacer de su vida, uno es una edad donde por la costumbre, por la tradición que tenemos, salimos del secundario, que normalmente somos una bolsa de dudas, realmente los excelentes docentes que vamos a tener, pero somos una bolsa de dudas, se nos pone un certificado adelante, se nos dice elegir una carrera para toda la vida. Creo que hay un montón de cosas que, más allá de esta charla, está bueno problematizar y dialogar, pero a mí me parece que está bueno también tomarlo como una señal de alerta, no sé si alerta es la palabra que busco, porque seguramente hay un montón de pibes y pibas que salen del colegio, son sometidos a la precarización laboral, son sometidos a la falta de respuesta, son sometidos a veces a padres, madres o tutores que no saben contener ciertas dudas de nuestra generación, ciertas inseguridades de nuestra generación, y aparece, muchas veces aceitado por el internet, estos foros, estos encuentros, estos nodos donde se han ciertos puntos de cohesión, ciertos puntos de activismo que son direccionados al liberalismo, que son direccionados a Milei. Hay una identificación muy fuerte. Sin saber cómo, porque creo que lo estamos descubriendo, me parece que es un llamado de alerta también para nosotros. Me parece que, lo voy a decir con mucho cuidado, me parece, pero respetable y admirable lo que hacen los pibes y pibas que militan, que están poniendo el pecho a las balas con lo que ocurre con la pandemia, van a barrios carenciados a enseñar, a conectar, a activar. Digo, no es un discurso antimilitante lo que voy a decir, ni a palos. Me parece que se abre una categoría que, más allá de entender al pibe o piba como votante o como militante, hay un canal que, en mi opinión, al peronismo, al Frente de Todos, le falta que contener esos pibes que sin respuesta son sometidos a un mundo tremendamente cruel, encima en pandemia, y a veces se encuentran un reflejo acá. Me parece que puede ser un desafío que me interesa problematizar. No sé si se entiende a dónde voy. Sí, completamente, estoy de acuerdo. Yo, a ver, veo en internet una herramienta que vino a dinamizar esto que vos decías, ¿no? Dinamizar el encuentro social, porque es un no espacio, pero donde se genera una comunicación. Y al ser un no espacio, digo, no hay límite para esa masividad comunicativa, ¿entendés? Entonces puede ser un punto de encuentro masivo entre un montón de personas y funciona como eso, como un dinamizador. Y no darle bola a eso, y más en el sentido político de la cuestión, es ser un boludo, digo, terminar siendo un conservador, porque existe, sí. Funciona y a las claras está. Ahora, creo que lo interesante y ¿cómo decirlo? Como la piedra fundamental de todo esto, es que, no sé, es una reflexión que yo comparto con vos, que claramente no es 100% mía, como todo lo que decimos, pero sucede algo de que hoy, a ver, la juventud siempre estuvo como de un lado rebelde, ¿no? Siempre, a lo largo de la historia, la juventud fue como el motor de cambio de la rebeldía, como el movimiento contrahegemónico. Estaba la hegemonía y, bueno, la rebeldía venía a romper eso. No sé, lo llevo a la parte cultural, que por ahí es un poco mi palo, y pienso en el paracultural en los 80, 90,
con artistas que eran travestis, que eran liberales en cuanto a su sexualidad, etcétera, que mostraban todo eso que la televisión o la sociedad careta, hegemónica, no mostraba, y empezaban a empujar desde esos márgenes para mostrar lo que querían mostrar, lo que eran, etcétera, ¿no? Lo que pasa es que esos movimientos progresistas de hace 30, 40 años, que en su momento no eran hegemónicos, hoy ocupan, es cierto, ocupan un lugar hegemónico. Hoy la diversidad de género, el respeto a la diversidad de género, el respeto a los derechos de la mujer, por suerte, empiezan a ocupar un lugar hegemónico, por lo menos en la agenda mediática y en la agenda cultural, en nuestro país y en Occidente en general. Entonces de repente empieza a suceder o a aparecer que la rebeldía, eso políticamente incorrecto, es de repente ser conservador, es ir contra ese progresismo que hoy se volvió hegemónico, digo, ir contra la diversidad sexual, ir contra los derechos de la mujer, ir contra la lucha contra las desigualdades. Y eso no termina siendo más que una careta, porque digo, no se es rebelde si lo que se quiere implantar es algo que ya existió antes, es ser recontra ultra conservador. Entonces me parece que ahí es donde está el quid de la cuestión. Es ver de qué manera el progresismo se puede reinventar para generar luchas como lo fue el aborto, por ejemplo, en su momento, que generen cierta rebeldía social, que acompañen al deseo rebelde de la juventud desde un lado progresista, justamente, para no caer en estas luchas sin sentido, estériles y ultraconservadoras que de repente aparecen representadas por estos personajes. Sí, coincido mucho. Mira, vos sabés que pensaba mientras hablabas, el rol asumimos al Estado... Esto del Estado presente, ¿cuándo arranca en la historia reciente? Digamos, podemos decir 2003, ¿no? Con el gobierno de Néstor Kirchner. Antes teníamos uno a uno, neoliberalismo, Estado chico, privatizaciones. Una persona que nació en 2003, hoy es mayor de edad. Digo, pudo haber llegado a la adultez sin recuerdo, sin haber vivido un mundo en donde el Estado no tenía el rol que tiene ahora. Digo, amén de que yo estoy a favor, creo que el Estado tiene que tener un rol activo. Aborrezco la privatización como fue el modelo de los 90, pero digo, es algo, bien lo dijiste vos, hegemónico. A ver, yo creo que me permito decir algunos comentarios que sé que no se van a malinterpretar porque dejo muy clara mi posición. Yo creo que la deconstrucción que hubo en el último tiempo, y me permito ser hasta egoísta, a mí me ayudó muchísimo, por ejemplo, en cuestiones de conversaciones sexuales y tabúes sexuales para con los varones, que la generación de mi viejo tenía y que yo agradezco no tener y poder hablar de un montón de cosas que en otro momento se me hubiera complicado mucho hablar o que ni siquiera me hubiera problematizado. Me pone muy contento que eso exista. Por eso estoy tranquilo en decir lo siguiente. Me parece que muchas veces, porque la gente que administra el Estado son personas mayores que crecieron en otras generaciones, se asemeja que hablar a los pibes es, por ejemplo, no sé, hacer un video concientizando sobre que el fútbol tiene un montón de componentes machistas y misóginos. ¿Es necesario ese laburo? Total. ¿Ayuda? Por supuesto, no hay que dejar de hacerlo. ¿Nos interpela? Claro que sí. Hay un montón de pibes que no los interpela. Hay un montón de pibes que tienen problemas más profundos que eso. Debates más profundos que, por ejemplo, algo que, de nuevo, yo estoy a favor y que lo utilizo y que me parece completamente sano y banco problematizar lo establecido siempre, como es, por ejemplo, el lenguaje inclusivo. Me parece bárbaro el debate, me encanta cuando aparece un dinosaurio, no, pero la RAE, me cago de risa de los papelones que hacen defendiendo a la RAE. Al mismo tiempo, me parece que hay un montón de problemas sobre sexualidad, exploración, educación, que son más profundos y que tenemos que entender que son más profundos que si utilizamos la E para mencionar a una determinada persona, lo cual me parece respetable y que hay que hacerlo. Pero entiendo que hay mucha gente que no lo interpela. Eso me parece que está en exploración. Yo no sé si ahora yo puedo decirle al gobierno qué política hacer, pero sí recuerdo, si bien ya pasó un tiempo, que era un tema era un problema no problematizado cuando yo me egresé. De vuelta, voy a la cuestión sexual porque creo que es como un poquito la piedra angular de un montón de cuestiones, no solo en cuanto son las relaciones, sino la propia percepción de uno, la relación con amigos y con otras personas a esa edad. En esa donde hay tantas dudas, los focos de respuestas, los focos de seguridad cotizan en alto. E Internet permite encontrarte más rápido con esos focos de seguridad. Si en los 90 eran algo marginal, una persona, no sé, antisistema, incluso hasta la palabra dice antisistema, el propio término lo dice, hoy Internet te permite hermanarte y comulgar de otra forma. Yo creo que ahí el Estado no ha sabido explorar, y no hablo del Estado, digo Alberto Fernández metiéndose a Taringa o metiéndose a TikTok. Hablo de algo más profundo que es nosotros quienes abonamos a un Estado presente, quienes nos gustan determinada economía, quienes aborrecemos el neoliberalismo. Por ahí es una materia que tenemos pendiente y que estamos descubriendo cómo interpelar. De nuevo, es muy ambiguo lo que estoy diciendo, no quiero zarasear,
pero me sale decir eso porque me resulta más piola que decir, mirá, hijo de puta, y fin. Que totalmente, por eso mismo yo te repito, para mí es muy importante lo que vos decís, y el internet y las redes sociales es un elemento que existe y es súper importante como dinamizador de la comunicación y del encuentro social, ¿no? Hay que entender eso de esa manera, existe y funciona y está ahí, y el Estado tiene que hacerse cargo de eso, no en regularlo, sino en hacerse presente a través de esas vías comunicacionales también, sin desmerecer todo lo que ya se hace. Ahora, creo que lo importante, y vos también lo decís, es no caer en esto de decir, mirá, hijo de puta, lo que fuese. No le regalemos el sentido de los márgenes, no le regalemos el sentido de la rebeldía, ¿no? No le regalemos el sentido épico de la invisibilización. Están ahí, se juntaron, fueron miles en Plaza Holanda, lo que fuese. Si nosotros estamos seguros de nuestros argumentos, demos el debate. Sí. Tratemos de explicar esto que pensamos, de decir, che, loco, no estás siendo rebelde si estás defendiendo lo que hace 50 años ya era conservador, ¿no? Tratar de desenmascarar esa batalla cultural desde ese lado y tratar de encontrar nuevas luchas progresistas, nuevas luchas rebeldes, incluso nuevas luchas artísticas que se hermana también con la política, que también es de donde a mí me toca. Pero siento que si no estamos hablando cada uno desde su nicho, no sé, me estoy yendo recontra por las ramas, pero el teatro habla del teatro y la política habla de la política y el feminismo habla del feminismo y está todo bien, pero tratemos de encontrar eso, como luchas transversales, como fue, por ejemplo, y creo que es un ejemplo clarísimo, la lucha por la legalización del aborto, donde se conjugó un montón de cosas, una lucha política partidaria, una lucha política institucional, una lucha política social, feminista, artística, etcétera, etcétera. Hay que encontrar esos puntos, esos clivajes de hermandad desde la rebeldía, desde la juventud, desde eso, ligados al progresismo. No le regalemos eso a esta cuestión antisistema conservadora. Facu, este es un barullo más cortito que lo habitual, nos pasamos un poco el tiempo pactado, pero lo ameritaba totalmente, la charla se prestaba para eso, una charla que va a continuar, digo, es una de las tantas pinceladas que vamos a hacer en torno a todo el cuadro electoral, esto no está haciendo más que empezar, por suerte el viernes tenemos el barullo extra large, ya hay con notitas, ya hay con más cosas, pero celebro mucho tener esta charla y lo más lindo, es una charla que deja el motor andando para seguir recorriendo, analizarlo con esta óptica que humildemente aportamos, quien escucha podrá sacar sus propias conclusiones, por supuesto, pero de eso se trata un poco, de movilizarnos también, creo que nosotros, creo que más allá de trabajar para un público, también exorcizamos un poco temores, percepciones y más que tenemos nosotros mismos, así que gracias por sumarte, obvio. No, de nada, y déjame, gracias a vos, y déjame agregar una cosa más. Sí. También hay una visión bastante cortoplacista electoralmente, y esto es un mea culpa, de decir, bueno, los libertarios de repente puede servir a que el PRO saque menos votos, hay ciertos votos de derecha que van a ir a filtrarse, incluso se ha hablado en su momento, y con pruebas y hasta con causas judiciales, de que la campaña de Desperte en el 2019 estaba financiada por sectores afines al peronismo, digo, a lo largo y ancho del país, en algunos distritos incluso, por una cuestión estratégica electoral. Ojo con eso también, porque a largo plazo hay que ver en dónde hace mella toda esta cuestión de convencimiento político de la juventud y a dónde va. Nada, para pensar. Banco, a ver, si bien la elección es algo que nos envalentona y es una excusa para hablar aún más envalentonados del tema, no pensemos solo en términos electorales, sí, coincido totalmente, afortunadamente el debate es más profundo e intentamos llegar a esas cavidades. Agradecerle no solo a ti, sino ahí en Monk, a Nacho Horta, nuestro gran amigo, ojalá pronto podamos tomarnos una birra los tres juntos, la necesito más que nunca, y a ustedes, a este tridente que estamos componiendo al aire, gracias totales Facu, un fuerte abrazo y que tengas una gran semana, el viernes nos reencontramos. Así es, nos vemos el viernes. Saludos ahí a todos por Cítrica, un abracito. Para ti también, Facundo Pérez. Vuelan besos acá en el aire de Patorre, de Ian Soler, de todo el equipo cítrico. Estamos acá en todas las tormentas juntas. Mucho amor en el aire. Love is in the air. Che, antes sonaba Cómo te extraño, mi amor, de Café Tacuba, no lo había presentado. Y ahora, tras esta hermosa columna de Barullo Político, vi al señor Víctor Jiménez por ahí, me pareció. Le mando un beso muy grande al señor Víctor Jiménez, que lo queremos un montón, lo extraño, no me lo cruzo nunca. Un beso gigante a él. Ahora también un beso gigante. Andamos repartiendo besos por todos lados. Ya que no podemos darnos besos físicos, besos al aire.